Este proceso es un proceso complejo, continuo, y en el cual intervienen factores, tanto centrales como periféricos, que tienen un punto final común. Este punto final común es justamente la secreción de protones por la célula parietal del estómago. Diversos mediadores, como por ejemplo la acetilcolina neuronal, la histamina parácrina o la gastrina endocrina, participan en la regulación. Estas sustancias presentan, como ustedes van a ver, distintos tipos de receptores que los observamos en la membrana vasolateral de la célula parietal, como son el receptor M3 para la acetilcolina y el Z2 para la gastrina y el H2 para la histamina. Estos receptores se encuentran en distintos lados, como son a nivel del cuerpo y del fondo del estómago. Los principales elementos, estructuras del sistema nervioso central que tienen que ver con la secreción ácida son el núcleo motor volcán vago, el hipotálamo y el núcleo del fascículo solitario. Las fibras eferentes que emergen por el núcleo motor dorsal del vago hacen sinapsis con las células ganglionares del sistema nervioso entérico. Y de allí parten fibras ganglionares que se dirigen hacia los receptores M3 en la membrana vasolateral de la célula parietal. El sistema nervioso central modula el sistema nervioso entérico a través fundamentalmente de la acetilcolina. Y porque a través de eso que nosotros llamamos cuando olemos los alimentos, cuando degustamos los alimentos o cuando vemos los alimentos. Esa es la forma principal. Pero también debe ser importante que recordemos que la acetilcolina ejerce también una modulación secundaria, una acción secundaria. Esto lo hace sobre todo a nivel de las células enterocromafines like, que son las que se encuentran a nivel del fondo, y a nivel de las células donde se secreta la gastrina. Es importante que sigamos analizando un poco este mediador que hemos llamado parácrino. La célula enterocromafín, encontramos allí la histamina. La histamina dijimos que era una sustancia que funciona como un mediador parácrino. Quiere decir que difunde desde la célula enterocromafín hacia la cercana célula parietal y desde allí ejerce una acción sobre el receptor H2 recién mencionado. Lo espectacular que fue la respuesta que tuvo inicialmente la enfermedad ácida a los antihistamínicos H2 nos habla de la importancia de esto que acabamos de ver. Pero hoy en día realmente los sensores están reemplazando estos fármacos. Y uno de los problemas graves de lo que vamos a ver después es la tolerancia. En cuanto a la célula G, saben ustedes que la gastrina es el más potente inductor de la secreción. Esta sustancia es inducida por distintos mecanismos, como son, por ejemplo, el sistema nervioso central, la distensión del estómago y la composición química de los alimentos. Finalmente, ¿cómo va a actuar la gastrina? A través de estos receptores de colecistopinina, que van a producir entonces liberación de histamina, que el va a actuar a nivel de los H2, y también indirectamente a través de los colecistopinados. Vamos ahora a seguir el camino. Nosotros vemos que, ¿cuál es el mecanismo molecular de los receptores que estoy mencionando? Para el caso del M3 y el CCK2 o colecistopinina 2, son entonces receptores acoplados a la proteína GQ. Por lo tanto, esto tiene como efector a la fosfolipasa C-beta, diacilglicerol y citotrifosfato, y el segundo mensajero calcio. Entonces la vamos a llamar la vía del calcio. Por otro lado, vemos el receptor de esta
aquí es el efector de membrana, la denisciclasa, entonces aumenta el segundo mensajero AMP cíclico y las proteínquinasas dependientes. Esta es la vía del AMP cíclico. Y como ustedes ven, las dos vías es fundamental que ejercen efecto en un punto distal. Este punto distal es la bomba KH o ATPasa, KH o bomba de protones del estómago. Esta bomba tiene una característica, vieron ustedes, dicen ahí distintos Guinness. Bueno, esta bomba tiene un Guinness. Es la que genera mayor gradiente iónico a través de membrana en los vertebrados, lográndose un pH a nivel, digamos, del estómago de 0,8 y en la célula de 7,4. No puedo dejar de finalizar la parte inicial sin mencionar a la somatostatina. La somatostatina está producida por las células D. Están también a nivel del antro, igual que las células G. ¿Qué pasa? Cuando el pH cae debajo de 3, se produce una liberación de somatostatina, la cual tiene efecto de feedback negativo inhibiendo la liberación de gastrina. Esto es fundamental porque en los pacientes que presentan el Helicobacter pylori, el Helicobacter disminuye el número de células D disponibles y de esa manera puede haber una hiperglucemia. Esto entonces como una visión rápida. Y quiero mostrarles ahora en este tema entonces un poco el tema de las prostaglandinas que les había mencionado hoy. Fíjense ustedes, las prostaglandinas tienen receptores de prostaglandinas. Y si ustedes se ubican acá en el EP3, ven que en vez de tener un más, tiene un menos. Es decir, que en vez de actuar a través de GS, actúa a través de GI. Y de esta manera, en vez de estimular la bomba, la inhibe. Y reduce la secreción de ácido clorhídrico. Por otro lado, ustedes ven cómo en el EP3, ubicado en la célula epitelial superficial, se produce a través de un estímulo ahora positivo la liberación, el aumento del mucocitotranscriptor. Y además se mejora, como ya mencioné, la circulación. Ustedes ven distintas alternativas que tenemos entonces acá. Por ejemplo, en los receptores M3 tenemos los antagonistas muscarínicos. Aquí también los vemos a los antagonistas muscarínicos. Acá lo que nosotros podemos hacer es dar una prostaglandina análoga, que es la prostaglandina 1, el misoprostol, que como ustedes ven va a actuar, fíjense, sobre estos receptores. Otra cosa que podemos hacer es producir un bloqueo de los receptores H2 con los antagonistas de los receptores H2 recién mencionados, o inhibir la bomba de protones del estómago con los llamados inhibidores de bomba de protones. Además, ustedes ven, podemos intensificar la protección de la mucosa gástrica a través, por ejemplo, del sucralfato y la carvexonolol. Podemos tratar el Helicobacter pylori utilizando distintos fármacos que están allí mencionados, antibióticos. Y finalmente, también nosotros podemos neutralizar el ácido gástrico a través de los antiácidos. Pero una cuestión importante, que los antiácidos ya cada vez se utilizan menos. Sin embargo, hay ciertas cuestiones fundamentales y un recuerdo histórico que el médico debería recordar acerca de los mismos. Les presento el siguiente caso clínico que nos trae la actualidad a los inhibidores de la bomba de protones. Este señor es un paciente sometido al tratamiento a largo plazo por omeprazol en forma crónica, 20 miligramos diarios, que ingresa en el hospital con un cuadro de titanio y que con posterioridad presenta una crisis convulsiva y un episodio de taquicardia ventricular. Los antecedentes, esto lo digo para que ustedes lo vayan pensando, ¿verdad? Los antecedentes de este paciente es que ya había acudido un mes antes al hospital por presentar parestesia en mano y miembros inferiores acompañados de pérdida de fuerza muscular sin otra clínica neurológica acompañante. Durante los últimos 2 días tuvo episodios de diarrea líquida sin productos patológicos de vómitos o fiebre. Los laboratorios informan lo siguiente: magnesio en sangre 0.2 nanogramos miligramos por decilitro, calcio 7,3, potasio 3,2, y esos eran los valores que tenían entonces
Este paciente requirió la administración de gluconato de calcio y por suerte el cuadro se resolvió. Como observan, era después de hablar pensando el problema que tenía este paciente. Vamos a los inhibidores de la bomba de protones. Proton pump inhibitors. Esto es el grupo de fármacos, entonces es el más potente supresor de la secreción ácida gástrica, en un 80 o un 95%, tanto la basal como la estimulada. Estos compuestos presentan distintos congéneres que les voy a presentar. En primer lugar vemos el omeprazol y nosotros vemos aquí también el lansoprazol, el rabeprazol y el pantoprazol. Pero el omeprazol es un fármaco de tipo racémico que presenta una forma S y una forma F. El S-omeprazol de forma racémica se vende también con el nombre de esomeprazol. Y si me permiten, existe esomeprazol. Nosotros tenemos también entonces, ¿vieron el lansoprazol? El lansoprazol tiene su R en antiómero, el dexlansoprazol. Todos estos entonces constituyen los inhibidores de protones disponibles. En realidad, a pesar de sustituciones en su grupo pirina o en su grupo benzilidazol, tienen propiedades farmacológicas similares. Algunos laboratorios han querido decir que como el S-omeprazol tiene una eliminación más lenta y una vida media mayor, eso le comprendería una ventaja terapéutica con respecto a los otros. Independiente de lo que sea, a dosis equivalente, los inhibidores de la bomba de protones todos equivalentes desde el punto de vista teórico. Bien, se dice que estos fármacos son profármacos. Un profármaco se describe como un fármaco que es activado por el metabolismo. En realidad, este profármaco necesita un medio ácido para activarse. Es así que cuando administramos entonces el fármaco, se produce una difusión hacia la circulación general y alcanza los canarículos de la célula parietal. Una vez allí, se produce la activación del profármaco mediada por protón y se convierte entonces primero en ácido sulfénico y en una sulfonamida tetracíclica. La conversión entonces en sulfonamida tetracíclica lo atrapa en el canarículo y le impide la retrodifusión retrógrada. A partir de ese momento se une esta sulfonamida con los grupos sulfídricos de la cisteína de la bomba KH del estómago y de esa manera, KH-ATPasa, y de esa manera la inactiva en forma irreversible. Este concepto se vuelve fundamental, porque al inactivarse en forma irreversible, no hay nueva actividad de bomba hasta que no se sintetiza la proteína y moléculas de la misma se insertan en los canarículos. Por eso, a pesar de vidas medias cortas de estos fármacos, como 0,5 a 2 horas, igualmente tienen vidas medias prolongadas que van 24 por lo menos o 48 horas. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo que es el ejemplo conceptual en farmacología de la inhibición irreversible. Ustedes pueden tomar otros ejemplos cuando hablamos de fenoxibenzamina y si dice y activa el receptor alfa en forma irreversible, dura mucho más que la vida. Otra cuestión importante es que yo quiero que ustedes observen que estos fármacos actúan a nivel matricial en el punto final de la secreción ácida. Por eso son efectivos independientes de otros estímulos que se produzcan. Bien, un problema principal de los inhibidores de la bomba de protones es justamente el hecho que son ácido lácteos y se necesita entonces tener una capa entérica para poder ser administrados. Entonces aparecen distintas formas de administración. Por ejemplo, el lansoprazol y el lansoprazol, el omeprazol y el esomeprazol aparecen está formado por el fármaco y
este fármaco está con una capa entérica y dentro de una cápsula de gelatina. Otra forma en que se presenta es en forma de gránulos con capa entérica en polvo para suspensión oral, como por ejemplo es el lansoprazol. Lo tenemos también en forma de comprimidos. En este caso tenemos el omeprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. Una forma que en últimos tiempos también se ha agregado es la combinación de bicarbonato con omeprazol en polvo. Y esto se fabrica tanto en cápsula de gelatina como en suspensión para administración oral. Las formas que describí inicialmente, que son formas de liberación prolongada con capa entérica, solo se van a disolver en un medio alcalino, mientras que el último ejemplo que di simplemente neutraliza el pH. Tema particular, con esto obviamente, ¿qué logramos? Que tener una mayor biodisponibilidad de estos fármacos acidolables, que de otra manera no la conseguiríamos. Un desafío es justamente esto de la capa entérica cuando tenía que administrarse por vía parenteral estos fármacos. Y entonces, este era un problema en los pacientes que no tenían disponibilidad de la vía oral o que necesitaban una función rápida de la secreción de ácido. Hoy en día, el pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol pueden administrarse por vía intravenosa. Tomemos un ejemplo con el pantoprazol. 80 miligramos de pantoprazol reducen la secreción gástrica en un 80 o un 90% en el plasma y duran 21 horas. De esta manera, con una sola dosis diaria, logro una adecuada aclorhidria. Estos fármacos también pueden utilizarse en otras situaciones como en el reflujo gastroesofágico. En este caso se recomienda pantoprazol 40 miligramos durante 10 días por vía intravenosa y se puede dar más, 160 a 240 miligramos en el caso de un síndrome de Zollinger-Ellison. A la hora de charlar con el paciente y hablar acerca de cómo tiene que tomar estos medicamentos, eso es bueno que tomemos un tiempito para explicarle claramente que recordemos nuestro conocimiento científico para poder aplicarlo después de forma práctica y que no tengamos, a pesar de hacer una buena terapéutica, una falla en el tratamiento. Nosotros hemos dicho que es fundamental que este profármaco se active en un medio ácido. Sabemos nosotros que el comer estimula la secreción de ácido. Por lo tanto, estos fármacos deben administrarse media hora antes del alimento. ¿Sí? Y esto es fundamental. Las interacciones con los alimentos pueden ser tienen diferentes aspectos. Por ejemplo, es evidente que si lo tomo con alimento va a reducirse la velocidad de absorción, pero aparentemente esto no tendría una gran trascendencia. Por otro lado, el hecho de cualquier sustancia que reduzca el pH podría antagonizar la fertilidad. Bueno, esto no se conoce aún la real importancia. Es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, una vez que los inhibidores de la bomba de protones llegan al intestino, son absorbidos, se unen en alto grado a proteínas y son metabolizados. Esta metabolización que sufren estos fármacos, los inhibidores de protones, está dada fundamentalmente por distintos citocromos. Fundamentalmente, estos citocromos son la 6P1219 y la 6P3A4. La 6P1219 es importante y se han encontrado variantes genéticas. Por ejemplo, existe una mayor probabilidad que un asiático en relación a una persona de raza blanca, un caucásico, o a una persona de raza negra, tenga estas variantes. 23 contra 3. Al hablar de variante, estoy hablando de un genotipo de 6P2619 que metaboliza lentamente a los inhibidores de la bomba de protones. Claro, si estos pacientes son tratados y tienen esta variante, esto podría implicar
mayor eficacia terapéutica, pero mayor toxicidad también. Se ha visto que en los pacientes que tienen, digamos, un reflujo gastroesofágico, habría una relación, digamos, es decir, si tiene este genotipo de 6P1219, este genotipo se correlacionaría con la magnitud de la reducción de la secreción ácida. Sin embargo, aunque reduzca el ácido proporcionalmente, ustedes saben que al no metabolizar lento, más, igualmente esto no asegura, no pronostica la eficacia clínica del fármaco. Un concepto que les quiero dejar es que también uno muchas veces ve que la administración de estos fármacos en los pacientes, a veces, por ejemplo, uno ve que por allí algunos toman uno por día y algunos toman dos por día. Entonces tenemos que hacer alguna disquisición en relación con eso. Y me parece importante esa adquisición al pensar que nosotros sabemos que no todas las bombas de protones del estómago ni todas las parietales están activas al mismo tiempo. Y que se necesitan entonces varias dosis de un inhibidor de la bomba de protones para llegar a una reducción máxima de la secreción ácida. Más o menos, para dar un ejemplo, yo necesitaría una dosis diaria durante 2 a 5 días para lograr la inhibición del 70% de las bombas de protones que se verá en el momento del estado estable, del equilibrio estable. Por lo tanto, algunos dicen, y bueno, entonces vemos 2 comprimidos. Sí, con eso acortaremos el tiempo, pero no mejoraremos el pronóstico del paciente. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacerlo. Bien, hay cuestiones muy importantes en cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, en los cuales la administración, digamos, de una sola dosis diaria de estos inhibidores en pacientes con disfunción renal no produce acumulación. Por lo tanto, la disfunción renal no es una contraindicación. Pero el lansoprazol y el esomeprazol se acumulan en los pacientes con enfermedad hepática severa. Y entonces habría que ajustar la dosis de esomeprazol y muy probablemente la de lansoprazol. Bien, quisiera ahora hablar de la parte de reacciones adversas de estos fármacos. En general son bien tolerados, pero reacciones comunes, como por ejemplo náusea, dolor abdominal, diarrea, constipación, flatulencia, pueden verse. También puede verse miopatía subaguda, artralgias, cefaleas y exantemas. Como estos fármacos son metabolizados y esto que voy a decir es sumamente importante y lo jerarquizo, son metabolizadas por las citocromos que recién hemos mencionado, ¿se acuerdan? Le dije 6P1219 y 6P3A4. Es importante que pueden tener interacciones con otros fármacos. Así puede alterarse el metabolismo inhibirse el metabolismo del anticoagulante warfarina, con todos ellos menos con el pantoprazol. Puede alterarse el metabolismo de la diazepam, fundamentalmente con omeprazol y esomeprazol. También puede alterarse el metabolismo de la ciclosporina con rabeprazol y omeprazol. A los últimos tiempos, también, que a medida que vamos conociendo más el concepto de la participación genética en el metabolismo, dado que el omeprazol inhibe 6P1219, también puede alterarse metabolismos de otros fármacos, como por ejemplo disulfiram, fenitoína y otros. Y además puede aumentar la expresión del 6P1A2. Ahí estamos hablando de un fenómeno de inducción, y en este caso puede aumentar el metabolismo de fármacos como imipramina, teofilina, tacrina y diversos fármacos antipsicóticos. Una situación preocupante es la utilización del anticoagulante clopidogrel con el
omeprazol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando dos sustancias compiten por una misma enzima, una no se metaboliza. Y el clopidogrel necesita, para activarse a su forma activa, unirse a la enzima. De tal manera que si se metaboliza el omeprazol, no hay activación del clopidogrel, que es falla terapéutica. Esto es importante y pasa mucho menos con el pantoprazol. Y es interesante mencionar que muchas veces se utiliza pantoprazol con el anticoagulante mencionado y esto reduce la hemorragia digestiva, no potenciando la toxicidad vascular. Disminuye el omeprazol, cambiando de tema, la absorción de la vitamina B12, a pesar que esto no se sabe la significación clínica, como alterar el pH, sustancias como el isoconazol, ésteres de ampicilina y sales de hierro pueden ver alterada su absorción. Asimismo, se disminuye la absorción de calcio, y esta disminución de la absorción de calcio aumenta el riesgo de fracturas. El aumento del pH que ocurre puede exponer a los pacientes a neumonías intrahospitalarias o extrahospitalarias, infecciones extrahospitalarias causadas por el Clostridium difficile. Una cuestión importante también es, y que ha preocupado en el tiempo, voy a hacer una pequeña reseña de esto, es la hipergastrinemia que se encuentra con estos compuestos. Digamos, en usuarios crónicos del omeprazol, en un 5 al 10% de ellos se encuentran niveles de gastrina de aproximadamente 500 nanogramos litro. Estos altos niveles de gastrina hacen pensar en la posibilidad de un efecto rebote al suprimirlo y además de la aparición de tumores digestivos. Los estudios en las ratas con tratamiento crónico con este tipo de inhibidores ha mostrado hiperplasia de las células enterocromatines y además se ha visto aumento de los tumores carcinoides del estómago. Si bien las cifras de gastrina en las ratas son 10 veces superiores a las de los humanos, esta preocupación se ha trasladado al humano. Sin embargo, todavía no hay pruebas inequívocas y fíjense que ya hace más de 25 años que los utilizamos. Pero un consejo interesante en relación con esto sería usarlos de acuerdo a la especificación terapéutica el tiempo más corto posible. No hacer como muchos pacientes que lo utilizan 4 o 5 años, un año, etc. Bien. Volvemos a este paciente que habíamos visto al principio. ¿Qué notan en el laboratorio de este paciente? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con el magnesio? Está debajo del nivel normal. Es decir, que se ha visto y ha llamado la atención, y esto hace por allí que se piense que es un fenómeno de clase, que el uso crónico de estos pacientes, mínimo 3 meses a un año, pero ya les digo, a veces 4 o 5 años, puede causar una hipomagnesemia. Esta hipomagnesemia, cuando es severa, se asocia con hipokalcemia y explicaría las manifestaciones clínicas que vemos arriba y que ha generado la investigación de la Agencia Europea de Medicamentos acerca de este efecto, que se considera entonces ahora un efecto de clase. Cuando nos ponemos a pensar cuál es el mecanismo, y como siempre nos metemos en cuestiones que tienen que ver muchas veces con teorías. Pero hay dos así bastante razonables que yo les quiero contar que tendremos con las que tendremos que seguir trabajando. La primera es que existen dos tipos de canales, que es el TRPM6 y el TRPM7, que son los canales que permiten absorber el magnesio en el intestino. El TRPM6 necesita el protón para aumentar la transferencia del magnesio. Bueno, al elevar el pH y disminuir los protones, se dificultaría el transporte. Y el segundo sería que la elevación del pH disminuye
el magnesio, digamos, ionizado, que sería el que se necesita para la absorción. Finalmente, concluyo lo siguiente para redondearles estos. Hay dos mecanismos de transporte, uno paracelular y otro transcelular. El paracelular no estaría afectado porque dosis adecuadas podrían controlar los síntomas, aunque no normalizarían las concentraciones de magnesio. ¿Qué recomendaciones quiero dejarles junto con la Agencia Europea de Medicamentos a todos los que me están escuchando? En primer lugar, ver siempre si aparece una manifestación clínica como la que ustedes pueden tener acá. Fíjense que este paciente ya concurrió por manifestaciones que no se tomaron en cuenta. Pensar en la hipomagnesemia por inhibidor de la bomba de protones. Y segundo, si el paciente toma crónicamente estas sustancias, pensar que puede estar pasando esto. Y tercero, saben ustedes que los pacientes toman muchas veces diuréticos, digoxina, etcétera, que aumentan la pérdida de magnesio. Y bueno, en estos casos deberemos, sí o sí, tanto en el uso crónico como en esto, hacer un control previo durante el tratamiento de esta que he mencionado. Hoy en día también ha sido publicado en la, ya van a ver ustedes al final, en las actualizaciones que el profesor Laporte hace en el año 2011, y les dejo también la fuente donde pueden ver los mecanismos teóricos que mencioné como causa de hipomagnesemia. Vamos entonces a concluir mencionando los usos de los inhibidores de protones. Bueno, obviamente uno de los más importantes es favorecer la cicatrización de la úlcera gástrica y duodenal. También el uso en pacientes con esofagitis erosiva complicada o que no responde a anti-H2. También se usa en forma over the counter, que significa en forma de venta libre, para la pirosis, el omeprazol. También tenemos en situaciones de hipersecreción como el síndrome de Zollinger-Ellison. También tenemos que se usa en la prevención de la recurrencia de las úlceras gástricas causadas por AINES, tratamiento y prevención de las recurrencias de las úlceras causadas por AINES. Aquí la FDA recomienda sobre todo el lansoprazol y el esomeprazol. Y finalmente, recuerden ustedes ese microorganismo que hemos visto hoy desde el comienzo, el Helicobacter pylori. Entonces se utiliza, ¿no es cierto?, en la prevención de la recidiva de las úlceras duodenales en los pacientes que presentan Helicobacter pylori. Bien, esto entonces, ¿hay alguna pregunta? Si no, seguimos con la próxima, con los drogas específicas. Vamos al otro grupo, a los antagonistas de los receptores H2. Cuando uno empieza a hablar de estos fármacos, lo primero que dice es que han marcado un hito. Han marcado un hito en el tratamiento de la enfermedad ácido péptica. Antes se trataba con antiácidos. Los resultados realmente eran inadecuados. Pero ¿qué pasa? Su eficacia y su seguridad han hecho que se vendan hoy en forma de venta libre. Pero, como les dije antes, recientemente han sido reemplazados por los inhibidores de la bomba de protones. Estas sustancias actúan entonces como, recordemos un poco el mecanismo farmacodinámico. Nosotros podíamos hablar de agonismo o antagonismo. Cuando hablamos de antagonismo, hablamos de agonismo, por ejemplo, parcial, podríamos hablar. Y cuando hablamos de antagonismo, podríamos hablar de irreversible, reversible y competitivo. Y además de pseudo-reversible. En este caso, se produce un antagonismo competitivo a nivel del receptor que les mostré H2 en la membrana vasolateral de la célula parietal, y de esta manera se inhibe la acción de la histamina, que actúa justamente sobre este receptor. Este es el mecanismo de acción. Se conocen 4 tipos de sustancias. Ustedes la tienen ahí. La primera es vieja, la ciletilina, ranitidina, famotidina y nisatidina.
Estos se diferencian en su farmacocinética y se diferencian también en su capacidad de causar distintas interacciones. Si uno compara estos fármacos con los inhibidores de la bomba de protones, son menos potentes en la supresión de ácido. Digamos, se produce, ustedes recuerdan, 80-95% de los protones. Acá la supresión de la acidez gástrica en 24 horas es del 70%. Sin embargo, estos fármacos, digamos, actúan sobre todo predominantemente sobre la secreción basal. Esto cuenta para su capacidad para reducir la secreción ácida nocturna, dado que el factor más importante, determinante de la curación de las úlceras duodenales es el grado de acidez nocturna. La administración de un solo comprimido al anochecer en estos pacientes es una terapia adecuada en la mayoría de los casos. Ranitidina y nizatidina tienen capacidad de estimular el peristaltismo gastrointestinal, pero una vez más no sabemos la importancia clínica de esto. Los 4 inhibidores que acabo de mencionar se presentan en formulación oral para administración oral y en forma, como dije, de venta libre. Cuando hablamos de la necesidad de la administración intravenosa o intramuscular, ahí ya tenemos cimetidina, ranitidina y famotidina. Estos 3 compuestos pueden administrarse por vía intramuscular o intravenosa, y la forma en que lo pueden hacer fundamentalmente es a través de una administración en forma de bolo intermitente intravenosa o una infusión continua. El control del pH es superior con la forma, digamos, intravenosa continua, pero una vez más, esto no garantiza una menor hemorragia grave en los pacientes gravemente enfermos. Bien, una vez que los fármacos que estamos mencionados sufren el proceso, como hemos visto, de absorción, como les pasa a los IDP, estos fármacos, cuando se administran por vía oral, alcanzan el pico de concentración plasmática aproximadamente en unas 3 horas. Cuando se administran por vía parenteral, rápidamente se alcanzan concentraciones terapéuticas que se mantienen. Estas concentraciones que se mantienen son, el tiempo que se mantienen son los siguientes. Si hablo, por ejemplo, de cimetidina, estas concentraciones se mantienen 4 o 5 horas. Si hablo de ranitidina, el tiempo que se mantiene es de 6 a 10 horas. Y si hablo de famotidina, es aproximadamente de 10 a 12 horas. A diferencia de los inhibidores de la bomba de protones, estos compuestos se unen poco a proteínas. Y en cuanto a su metabolismo hepático, podríamos decir que es de menos de un 10 a un 25%. Sin embargo, la enfermedad hepática no constituye una indicación para el ajuste de dosis. El riñón filtra estos compuestos, además se produce secreción tubular de los mismos, y en la insuficiencia renal se produce una alteración severa de Aquiles. Por lo cual, a diferencia de lo que vimos con los inhibidores de los protones, hay que hacer un ajuste en los pacientes con disfunción renal. Basta aclarar finalmente que ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal remueven cantidades significativas de estos compuestos. ¿Cuál es la toxicidad de estos fármacos? Aquí tienen ustedes algunas características recién mencionadas de algunos de ellos. ¿Cuáles son las características entonces de estos fármacos en cuanto ya a las reacciones adversas que producen? Son bastante bien tolerados, con manifestaciones en menos del 3% de los pacientes. Esas manifestaciones pueden incluir, por ejemplo, trastornos tales como constipación, diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular,
Y se puede producir confusión, delirio y alucinaciones, palabra arrastrada y cefalea, especialmente si estos compuestos se administran en endovenosos o en ancianos. La protección de estos fármacos a causar problemas se relacionan también en interacciones con diversas enzimas y depende también del fármaco. Son metabolizados en general por la 6P2, por la 6P12-9 y por la 6P2D6. Esto, por ejemplo, con la cimetilina, las interacciones eran sumamente frecuentes. Fue la primera con la cimetilina. La rimetilina ya tiene un 10% de afinidad por la enzima y tiene menos probabilidad de causar interacciones. Sin embargo, la ya famotilina y nisatilina no tienen problema. En cuanto al embarazo, de paso ya cuando digo el embarazo tomo todo, vuelvo a los inhibidores de protones y a estos. En el embarazo nosotros tenemos que los antagonistas H2 presentan distintas características según de cuál hablemos. Por ejemplo, tenemos característica C para, o sea, son clasificación en el embarazo, categoría B y C. Categoría B tenemos, por ejemplo, ranitidina, cimetilina y famotilina. Y categoría, esos son B. Y categoría C tenemos la famotilina. Categoría C también tenemos, según la FDA, al omeprazol y al lansoprazol. Recuerden que la administración de muchas veces de antiácidos puede alterar la absorción y la biodisponibilidad de estos fármacos. Bien, para concluir los inhibidores de la bomba de protones, de los anti-H2, vamos a ver las indicaciones que tienen estos fármacos. Un efecto indeseable que cada vez lo vemos menos y que tiene que ver con los primeros inhibidores como la cimetilina es el siguiente. El uso prolongado de cimetilina y a dosis altas impide la unión de la testosterona a su receptor, el receptor endógeno, y también bloquea las 6P que hidroxila al estradiol. De esta manera, cuando se usaba cimetilina, veíamos en los pacientes que presentaban manifestaciones antiandrogénicas. Entonces, estos pacientes podían tener en los hombres ginecomastia, en la mujer galactorrea, podía haber también reducción de la cuenta de espermatozoides en impotencia. Estos fármacos están entre los fármacos que también han sido descritos que pueden producir trombocitopenia. Ya con los fármacos, digamos, actuales, estos niveles de uso prolongado que están dentro de los CD, y entonces este efecto antiandrogénico hoy en día es muy raro. Otra cosa que les quería comentar de estos fármacos es el hecho que pueden provocar tolerancia. Tolerancia significa disminución del efecto terapéutico para la misma dosis. Y esto es importante porque sacrificaría la eficacia terapéutica. Además, esta tolerancia puede aparecer muy rápido en 3 días. La explicación de la tolerancia sería que cuando bloqueamos el receptor H2, producimos una hipergastrinemia. La hipergastrinemia, como ya vieron ustedes, estimula la secreción de histamina. Y esto, entonces, genera la tolerancia. A pesar que la hipergastrinemia también se ve con los inhibidores de la bomba de protones, no vemos la tolerancia. La explicación podría ser que los inhibidores de protones actúan en un punto más distal que es lo que actúa la histamina. Las indicaciones entonces de los anti-H2 serían los siguientes. Lo mismo que vimos antes, lo que no tengan por favorecer la
utilización de úlcera gástrica y renal, la esofagitis, pero no la erosiva, la simple, no la complicada. Y finalmente también la úlcera por estrés. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar de un fármaco muy particular que se llama sucralfato. Es decir, hasta ahora que hemos visto en los anti-H2, vimos los inhibidores de la bomba de protones, les insisto fundamentalmente una diferencia, porque por ejemplo, cuando dijimos que deben administrarse los inhibidores de la bomba de protones en relación con el alimento. Bueno, se ha visto que con los anti-H2, si se dan con alimento, aumenta la absorción y con antiácidos disminuye. Esta es una diferencia importante. Y crea una diferencia en la administración de uno y otro, por supuesto. Bien, entonces, hablando del sucralfato, el sucralfato ya no es una sustancia que tenga que ver con mecanismos como lo que hemos visto, sino que es algo que va a aumentar la defensa de la mucosa. Empezamos diciendo entonces que cuando se produce daño por ácido, la hidrólisis de las proteínas de la mucosa producidas por pepsina agrava la erosión y la ulceración. Este proceso que estoy mencionando de la pepsina puede inhibirse utilizando polisacáridos sulfatados. El octasulfato de sacarosa, al cual se le agrega aluminio, que es lo que nosotros llamamos el sucralfato, es una sustancia que cuando está en un pH menor de 4 experimenta una amplia formación de puentes cruzados, que lo transforman en un polímero viscoso y adherente, que tapiza la mucosa, tapiza los cráteres de las úlceras, y esto dura hasta por 6 horas después de una única dosis. Además, el sucralfato tiene adicionalmente propiedades citoprotectoras, como son la producción de prostaglandinas y de factor de crecimiento epidérmico. El hecho de que diga sales biliares ha hecho que se use en la esofagitis por reflujo biliar y en la gastritis discutida por algunos. Dicho el mecanismo de acción, vamos a ver los usos del sucralfato. El uso del sucralfato en la enfermedad péptica ha disminuido muchísimo, pero aún así, saben que la elevación del pH gástrico, como lo hemos visto, favorece la producción de neumonía. Entonces, el uso del sucralfato podría dar una ventaja terapéutica sobre los inhibidores de la bomba de protones, los anti-H2, en la profilaxis de la úlcera por estrés. Además, es muy interesante que el sucralfato tiene un mecanismo único de acción, ustedes lo vieron recién. Esto hace que se use en situaciones que no responden a los inhibidores de supresión de ácido y que incluyen inflamación o erosión de la mucosa, como por ejemplo mucositis oral por radiación o por aftas, o en la gastropatía por reflujo biliar, o también lo podemos hacer en administración de enema intrarrectal para, por ejemplo, la proctitis por radiación o las úlceras rectales solitarias. La administración del sucralfato debe ser realizada, entonces, ustedes se acuerdan que se activa en un pH ácido, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces hay que darlo una hora antes de las comidas y no dar ningún antiácido en el plazo de, digamos, 30 minutos después que dimos el sucralfato. La dosis de sucralfato para el tratamiento de la úlcera duodenal activa sería 1 gramo 4 veces al día. Y para el mantenimiento sería 1 gramo 2 veces al día. ¿Cuáles son los efectos indeseables del sucralfato? El más común es la constipación. Recuerden que viene prostaglandina. Además de la constipación, es importante recordar que estamos hablando que este fármaco contiene aluminio. Entonces, no habría que usar sucralfato en pacientes con insuficiencia renal que
estuvieran expuestos a una sobrecarga de aluminio. Y tampoco en estas circunstancias hay que usar sucralfato usando más antiácidos que contengan aluminio. El sucralfato, como es viscoso, pegajoso, puede adherir a otros fármacos, como por ejemplo fenitoína, fluoroquinolonas y ketoconazol, también cimetrina y digoxina. Por último, en algunos pacientes, el hecho de la naturaleza viscosa puede generar benzoales, especialmente en el caso si tienen estos pacientes gastroparesia. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir con 2 fármacos más. Les quiero contar algunas cosas de los antiácidos. Y después les quiero contar algo de un fármaco que no había cosa. Los antiácidos han disminuido progresivamente su utilización. Sin embargo, el médico debe saber cuestiones vinculadas con ello, porque muchos pacientes lo utilizan. Empecemos hablando entonces de fármacos como por ejemplo son el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene una adecuada capacidad neutralizante de pH, pero se absorbe del estómago y la carga de álcali podría suponer un problema en los pacientes que, digamos, tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. El carbonato de calcio, ustedes lo ven allí, también realiza de forma eficaz el ácido gástrico. Pero tanto el bicarbonato como el carbonato de calcio, esa neutralización depende de algunos factores. Por ejemplo, esos factores tenemos el tamaño de la partícula, la estructura cristalina, etc. Pero él neutraliza de forma eficaz. Tanto este como el bicarbonato liberan dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono puede producir distensión abdominal, eructos, náuseas, flatulencia. Cuando uno se pregunta cuál sería el antiácido más adecuado o más eficaz, nosotros decimos que las combinaciones que tienen con aluminio y con hidróxido de magnesio serían las más apropiadas. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio tiene una respuesta de tipo rápida y el aluminio una respuesta de tipo lenta. Entonces, entre los dos dan una capacidad neutralizante adecuada. El magantrato es el aluminato de hidróxido de magnesio que libera magnesio, justamente y aluminio en el medio ácido y neutraliza, y como se absorbe poco, dura su acción. Las mezclas, muchas veces que ustedes van a ver de antiácido en el comercio, traen asociados simeticona. La simeticona es una sustancia que puede producir una ruptura de la burbuja y de esa manera disminuir el reflujo gastroesofágico. Está bien la simeticona, ¿verdad? Pero cuando ya en esos compuestos tenemos asociado además ácido acetilsalicílico, ahí la cuestión ya es problemática, porque estamos tratando una úlcera o un reflujo y le estamos dando un fármaco que ustedes vieron lo que hacían las proteínas para proteger el estómago. Si yo lo inhibo, vamos a ir por la úlcera. Por eso no deben usarse estas mezclas con ácido acetilsalicílico. La capacidad neutralizante que ustedes ven aquí de un antiácido se menciona como la cantidad de ácido clorhídrico normal que puede ser llevado a un pH de 3,5 en aproximadamente unos 15 minutos. Y se dice que según la FDA esto debe ser de 5.000 equivalentes dosis. Sin embargo, existe un problema cierto que es muy distinto a la capacidad neutralizante in vitro y in vivo. Entonces el médico generalmente lo que hace es dosificar el antiácido de acuerdo a la dosis más apropiada para reducir la patología. Lo común que es darlo entonces, digamos, aproximadamente unas 3 horas después de las comidas y al acostarse. Si el paciente tiene una úlcera no complicada, si tiene un reflujo más severo o una úlcera complicada, puede darse inclusive cada 30-60 minutos. Esta forma de administración, por ejemplo, aporta 120.000 equivalentes, lo cual se podría comparar a la administración
acción de un antagonista, pero el receptor es H2. Bien, cuando se administra el antiácido, se hace, hay que pensar también la forma que tiene farmacéutica. Y se prefiere siempre la suspensión, porque tiene mayor poder neutralizante que el polvo o los comprimidos. Cuando se administra un antiácido, este se va a absorber en el estómago vacío rápidamente en 30 minutos. Pero si el paciente come, en este caso, uno puede tener que, al elevarse, ¿no es cierto? Cuando el paciente come, pasa un cambio en el pH que después va a pasar a 5, y este pH elevado va a mantener en el lapso de una hora la acción, esto se va a producir en el lapso de una hora, y va a mantener la duración del antiácido 2 a 3 horas. Así que así como se va rápidamente, dura mucho más el paciente ha comido. Por eso dijimos recién que lo damos 1 a 3 horas después de la comida. La cantidad que se absorbe de estos antiácidos varía mucho, y también varía entonces la repercusión sistémica de estas sustancias. En ese sentido, podríamos decir que aluminio, magnesio y calcio se absorben menos que el bicarbonato. El hecho de que el aluminio y el magnesio en un paciente que no tiene disfunción renal no trae problema. Pero si el paciente tiene disfunción renal, el aluminio puede causar agravamiento de su patología y puede favorecer miopatía, por ejemplo, del tipo proximal, puede producir también osteoporosis y favorecer también encefalopatía. El calcio que se absorbe de estos compuestos es de aproximadamente un 15%. Eso normalmente no supone un gran problema. Hay una hipercalcemia transitoria. Pero en el caso en que el paciente consume carbonato de calcio, digamos, en dosis elevadas, yo esto quiero decir más o menos 3 o 4 gramos diarios, puede producirse, y especialmente en pacientes con urea, una hipercalcemia significativa. En el pasado, cuando se utilizaban, ¿no es cierto?, carbonato de calcio, por ejemplo, y se daba con leche o con crema, se producía el síndrome del álcali. El síndrome del álcali se caracterizaba por hipercalcemia, que es uno de los elementos fundamentales, se producía también insuficiencia renal. Esta hipercalcemia, esta insuficiencia renal que se producía, era cuando se consumían grandes cantidades, por ejemplo, de carbonato de calcio, para decir 5 a 40 comprimidos diarios. Hoy en día este cuadro ya prácticamente no se ve. ¿Qué es lo que podíamos ver? Hipercalcemia. La hipercalcemia va a generar entonces una inhibición de la función paratiónica. Va a haber un aumento entonces de la retención de fósforo y precipitación de cristales de calcio a nivel del riñón, lo cual lleva a la mencionada insuficiencia renal. En cuanto a las interacciones de estos fármacos, quiero recordarles que estos fármacos pueden alterar la absorción por cambios que se producen a nivel de la farmacocinética, como puede ser la distribución, la absorción, la biodisponibilidad, la excreción. Es así que ustedes saben que, por ejemplo, la hormona tiroidea, si no la tiene que tomar, la tiene que tomar en un medio ácido. El ketoconazol tiene que estar en un medio ácido, el fluoroquinolol en un medio ácido, la tetraciclina en un medio ácido. Y si no lo hacemos, a pesar que hayamos calculado la mejor de la dosis, fracasamos el tratamiento. Además, otra cosa que pasa con estos antiácidos es que también se produce fenómeno, vieron que tienen aluminio, magnesio, pues se produce quelación. O sea que con el fármaco que va a interactuar, se produce precipitación, pasa derecho por el tubo digestivo y no se absorbe. Por eso, finalmente, les dejo una recomendación.
por lo menos que se produzca la administración 2 horas después de la administración de cualquier fármaco, para que se evite este tipo de interacciones. Y viene lo de hoy, entonces, con un fármaco que dije que no debería utilizar. Dijimos que las prostaglandinas, una vez más, son fundamentales a nivel del estómago, porque a través de sus receptores, uno de ellos acoplado a la proteína G inhibe la secreción de ácido clorhídrico y el otro acoplado a la célula mucosa AGS aumenta la producción de mucosito protector y tiene un efecto vasodilatador, lo cual mejora la irrigación. Por lo cual parece coherente el uso de un análogo de prostaglandina en los pacientes que tienen úlcera por AINES, gastropatía úlcera por AINES. De todo esto que dije recién, parece ser que el efecto principal del misoprostol se produciría a nivel de la reducción de la supresión, la reducción de la producción de ácido láctico. Se darían 200 microgramos 4 veces al día. El misoprostol, una vez absorbido, funciona como un profármaco, o sea, es derivado, es metabolizado, reesterificado al componente ácido activo, le hace lo que acabo de decir anteriormente. Tiene una latencia aproximadamente de unos 30 minutos, tiene un pico de acción alrededor de las 3 horas. El pico generalmente, perdón, de las 3 horas y el pico 60 a 90 minutos. Se elimina aproximadamente por vía renal entre un 20 a un 40%. Y la toxicidad de estos compuestos es muy seria. En el 30% de los pacientes se produce diarrea. Esa diarrea se produce después de 2 semanas y se resuelve en una semana. Se haga enteropatía inflamatoria por el uso de estos fármacos y finalmente, para concluir, son fármacos de tipo que pueden producir abortos, son abortivos, están formalmente contraindicados. Entonces, les decía, en relación con el hecho que el fármaco produce graves inconvenientes, toxicidad en los pacientes, intolerancia, y que tenemos otros, este fármaco cada vez se utiliza menos. Aquí les dejo entonces la bibliografía que ustedes pueden sacar el material que yo he hablado hoy.